Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy
Yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra transmisión. Qué privilegio y qué bendición estar hoy con ustedes un día más para adorar y exaltar a nuestro Dios. Gracias por estar ahí, conectados con nosotros, Centro Evangelístico Tuluá. Hoy la familia pastoral les da la cordial bienvenida. Así que yo le invito para que estemos hoy muy dispuestos para exaltar el nombre de nuestro Dios, un día más de misericordia que nos da el Señor. Y ahora le voy a invitar para que usted lea conmigo la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Lo que Dios exige. Dice la palabra de Dios: ahora pues, si usted quiere colocar ahí su nombre, ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Hoy la palabra de Dios nos enseña de que nosotros, por más que queramos ser prósperos, ser íntegros, lo primero que debemos hacer es oír y obedecer la palabra de Dios. Oír y obedecer la palabra de Dios. No hay nada más importante en la vida que seguir al Señor, que caminar con Él, que oír la voz de Dios. Y hoy es un gran día para recordar eso, de que no podemos olvidarla, sino que debemos guardarla, atesorarla en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro corazón, para que así nos vaya bien en la vida y podamos tener todo lo que necesitemos y lo que queremos. Pero si oímos y obedecemos atentamente la palabra de Dios. Así que yo le voy a invitar para que oremos juntos al Señor, lo adoremos en esta mañana y
usted deje lo que esté haciendo y dedique este tiempo. Es relativamente corto, así que dedique este momento para adorar a Dios, para agradecer por todo lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces oremos al Señor. Cierre ahí sus ojos y si usted quiere tomar una posición de reverencia, estar de pie o estar postrado o sentado, no importa la posición, lo que importa es el corazón dispuesto y una buena actitud para adorar a nuestro Dios. Amado Dios y Padre, gracias te damos, te alabamos, te bendecimos, amado Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, para darte gracias, oh Dios, por permitirnos estar nuevamente a tus pies, oh Dios, por tener la certeza, Señor, de tu palabra, Dios mío. Gracias te damos por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, oh Dios, porque Él es nuestra guía, porque Él es el que nos revela tu verdad, oh Dios. Gracias, gracias te damos, Señor. Hoy venimos, Señor, delante de ti, Señor. Toda nuestra casa, nuestra familia está delante de ti, Señor. Hoy queremos adorarte, Señor, con toda nuestra vida, con todo lo que somos, oh Dios. Gracias, gracias te damos, Señor. Queremos oír atentamente tu voz en este día, tener un corazón obediente a tu palabra, oh Dios, atesorar tu palabra, Señor, en nuestra vida, todos los días, Señor, de nuestro caminar. Que nuestra familia te ame, que nuestra familia te sirva, oh Dios. Gracias te damos. Hoy venimos a adorarte, Señor. Hoy venimos a exaltarte, Dios mío. A decirte, Señor, que sin ti no somos nada, oh Dios. Gracias te damos. Comience a disponerse para adorar, para levantar adoración al Señor de señores, al Rey de reyes. Y aquí estamos, oh Dios, un día más, Señor, para decirte cuánto te amamos, cuánto te necesitamos, oh Dios. Gracias te damos, Señor. Hoy rendimos todo nuestro ser, toda nuestra vida está en tus manos. Gracias, gracias te damos, Jesús. Así es, Señor, venimos delante de tu presencia, venimos con un corazón contrito y humillado, Señor. Venimos, Dios, a reconocer que tú eres digno de honor, que tú eres digno de gloria, que tú eres el único soberano, que tú eres el Dios grande, el sublime. Que tuya es la gloria, que tuya es la honra, Señor, que tuyo es el reino por los siglos de los siglos. A ti venimos, Dios, venimos a tu altar, venimos a encontrarnos con tu presencia, venimos a estar en tu altar, Señor. Venimos a tomar ese lugar en tu corazón, Señor, volvemos a tus brazos. Venimos delante de ti, Señor, porque necesitamos de tu presencia, porque necesitamos escuchar tu voz, porque necesitamos tu dirección, Señor, porque te necesitamos a ti, papá. Así que venimos delante de ti y en medio de nuestra adoración, Señor, te pedimos que tú, por favor, seas obrando en nuestra vida, que seas obrando en nuestros corazones, en nuestra alma, que seas sanando heridas, Espíritu Santo, que seas tú restaurando, que seas tú paseándote por cada hogar que nos está sintonizando en este momento, Dios. Y que lo que nosotros vivimos en este lugar, seas tú replicándolo en cada casa, haciéndole sentir tu presencia, haciéndole sentir tu amor a tus hijos, Dios. Que ellos puedan encontrar en ti ese descanso, ese refrigerio, Dios. Venimos delante de ti, Señor, a darte honor, porque tú lo eres todo, Señor. Señor,
Tú eres nuestro único Dios. Tú eres nuestro Salvador, nuestro libertador. Tú eres nuestro sanador. A ti venimos, Dios. Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor, cántale al Rey. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Dile, Rey de Reyes, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Oh, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de Reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Dile, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú. Tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres nuestro Salvador. Y hoy cantamos Hosana en las alturas. Cantamos a ti, Señor. Y te decimos, tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. A ti te adoramos y levantamos nuestra adoración en esta mañana. Vamos en tu casa, adórale con todo tu corazón.
Señor, tú eres digno de gloria. Te amamos y te bendecimos a ti, Señor. Eres lo mejor que nos ha pasado, Dios. Vamos con tus palmas. Dilo. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, y vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos, dilo. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los deseos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos, mi vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Vamos allí en tu casa, levanta el nombre de nuestro Dios. Tú eres el Rey. Vamos, dile. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Cantamos, hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Amén. Gloria a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Dios les bendiga. Gloria al Señor, Dios les bendiga a todos en esta mañana.
Nos gozamos de estar primero que todo en la presencia del Señor y nos gozamos también de estar conectados a través de Facebook Live y de YouTube con cada uno de ustedes, con los hermanos que nos ven en diferentes lugares, con los amigos que se conectan tal vez por primera vez, que se están empezando a conectar con nuestra iglesia, pero sobre todo a conectarse con Dios, porque el propósito es ese, conectarnos con Dios. En esta mañana damos gracias a Dios primero que todo por su presencia. Damos gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que va a hacer en nuestras vidas. Damos gracias al Señor por cada persona que está conectada con nosotros en esta mañana, por cada hermano, por cada amigo, por cada familia. Damos gracias al Señor por sus vidas. Quiero invitarle en esta mañana para que por un momento más oremos a nuestro Dios. Sean unos minutos más para orar delante de Dios, para presentar su vida, para orar por su familia, para darle gracias por tantas bendiciones que Él nos da y para también presentar nuestras necesidades y nuestras peticiones delante de Él. Cierre sus ojos allí donde está y oremos juntos a Dios. Padre, te damos gracias. A ti sea la gloria, a ti sea el honor, a ti sea la alabanza, Señor, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, Rey de reyes y Señor de señores. Te damos gracias, Dios, porque tú estás aquí con nosotros. Gracias por tu amor y tu fidelidad. Gracias porque hasta aquí tu diestra nos ha sostenido, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos rodeas de vallado, de protección, Señor. Gracias, Dios, porque Dios mío, tú estás con nosotros. Tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre amado. Te damos toda gloria, Señor. Yo te doy gracias por la vida. Te doy gracias por la salud. Te damos gracias por la familia, Señor, por nuestras familias, Dios mío. Gracias, Señor. Yo te doy gracias por cada persona que nos está viendo en este momento, que se conecta, Señor, con tu iglesia, pero sobre todo se conecta contigo en esta mañana. Pido tu bendición sobre cada uno de ellos, Señor, sobre cada hermano, sobre cada hermana, sobre cada amigo, sobre cada familia, Señor, que se reúne en esta mañana para adorarte, oh Dios, para darte a ti la gloria, para darte a ti el honor. Presentamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos perdón por nuestras faltas. Te pedimos, Señor, que borren nuestras iniquidades, que nos limpies de toda maldad, Señor. Oh Dios, límpianos y ayúdanos a ser más como tú, Señor. Ayúdanos a ser más como tú, Padre de la gloria. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oramos, Señor, por nuestras familias, que tú bendiga a nuestra familia. Ore por su familia allí donde está. Ore al Señor por su familia. Bendiga a su familia. Dígale, Padre, gracias por mis padres, por mis hermanos, por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo. Dele gracias. Dígale, Señor, bendice mi familia, guárdanos. Padre, levanta vallado, Señor, de protección alrededor de mi familia, Dios de la gloria. Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa. Guárdanos de todo mal, guárdanos de todo peligro. Guárdanos, Señor, de la peste destructora. Guárdanos, Señor. Oh Dios, ponemos delante de ti nuestras necesidades, Señor. Oh Dios, si hay enfermedad, Padre Santo, trae sanidad, trae restauración. Si hay necesidad económica, Dios, tú eres nuestro proveedor, Señor. Ponemos en tus manos nuestros proyectos, nuestros anhelos, nuestros sueños. Están delante de ti, amado Dios. Están delante de ti, Señor. Si no son tuyos, no los queremos, Padre. Que seas tú, Señor, direccionándonos. Que seas tú, Señor, ayudándonos, Padre. Señor, oramos, Padre Santo, para que tú eches fuera todo virus, toda pandemia, Señor. En el nombre de Jesús, echa fuera todo espíritu de enfermedad, toda peste destructora,
Todo espíritu de muerte, échalo fuera, Señor. Ten misericordia. Hoy, Señor, te pedimos misericordia. Te pedimos misericordia. Sana nuestra tierra. Ten misericordia, Señor, de nuestra nación. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Permite que esta nación vuelva sus ojos a ti. Empezando desde las autoridades, Señor. Empezando por las autoridades, Dios mío. Señor, que todos vuelvan sus ojos a ti. Que toda la población, Señor, vuelva sus ojos a ti. Que esta nación proceda al arrepentimiento, Señor. Ten misericordia de esta nación, Padre. Y echa fuera la peste, echa fuera, Señor, el virus en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, echa fuera todo espíritu de muerte. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate en esta nación, Señor. Oramos, Padre, para que ya toda esta situación pase. Que pase, Señor, porque tú tienes el poder. Porque tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Oh Dios, glorifícate, Padre Santo, y te damos gracias. Ahora nos disponemos para tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Que nos enseñes, Señor, que nos dirijas, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Amén y amén. Muy bien, quiero invitarle a leer la palabra del Señor en Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El tema que tenemos para hoy lo hemos titulado Caminando con Jesús. Caminando con Jesús. Y quiero partir de este texto porque me parece muy importante que usted y yo entendamos que Dios ha dispuesto a hacer una obra en nosotros y a través de nosotros. Y eso que Dios ha dispuesto, que Dios ha determinado, no lo determinó de un momento a otro. No lo ha decidido a última hora. No es un plan de emergencia. Es un plan que Él ha tenido desde la eternidad. En Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice que Él preparó de antemano. Él planificó antes de que sucediera, antes de que incluso nosotros naciéramos. Dios había determinado lo que Él iba a hacer en nosotros y a través de nosotros. Luego Él nos llama. Cuando llega el momento, Él nos llamó para que lo siguiéramos, para que viniéramos a sus pies. Y continuó esa obra. A veces tenemos el concepto errado de que Dios empezó su obra cuando nos convertimos. Pero es importante entender que Dios primero ya había planificado todo antes aún de que naciéramos. Y segundo, que Dios empezó a obrar en nosotros desde nuestro nacimiento, o antes de nuestro nacimiento incluso, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Dios ha venido obrando, Dios ha venido preparándonos para el encuentro con Él. Y luego tenemos ese encuentro personal y es lo que nosotros llamamos la conversión, cuando usted y yo entregamos nuestra vida al Señor. Pero ahí no empieza la obra. Dios ya la había empezado mucho antes.
Dios continúa la obra. Allí tal vez se intensifica, allí tal vez se hace evidente para nosotros. Pero Dios ya la había empezado y Dios sigue esa obra. Y dice la palabra que Él perfecciona esa obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo. Es decir, hasta que el Señor venga por nosotros. Dios sigue obrando en nosotros. Y quiero que a través de ese trato que el Señor Jesús tuvo con sus discípulos cuando estuvo sobre la tierra, cuando caminó sobre la tierra, a través de esos ejemplos, de algunos ejemplos en la palabra, en los evangelios, usted y yo notemos algunos detalles de cómo es que el Señor perfecciona su obra en cada uno de sus discípulos. Usted y yo somos llamados cristianos. Cristiano significa seguidor de Cristo, aquel que sigue a Cristo, discípulo de Cristo. Así que quiero que a través de los evangelios miremos cómo fue que el Señor fue moldeando el carácter de sus discípulos, preparándolos para lo que venía después. Y es el proceso que Dios hace en cada uno de nosotros, que el mismo Señor Jesucristo sigue haciendo en cada uno de nosotros. En primer lugar, vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, en el versículo 35 al 42. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hermano, hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Dejémoslo hasta ahí. En este pasaje encontramos el momento en el que Jesús llama a sus primeros discípulos. Y en el versículo 43, el Señor dice: sígueme. El Señor invita a Felipe a seguirle. El Señor llama a Pedro, el Señor llama a Juan. Es un llamado. Jesús hace un llamado a seguirle. Jesús llama a sus discípulos a seguirle. Jesús encuentra a sus discípulos, cada uno en el lugar donde comúnmente estaba, donde habitualmente estaban, y los llama. En diferentes pasajes de los evangelios vemos cómo Jesús, por ejemplo, llama a Juan y a Jacobo cuando estaban allí remendando las redes. Cuando el Señor llama a Mateo, que estaba sentado como recaudador de impuestos, el Señor llama. Es el primer paso.
Es el primer momento. El Señor nos llama a seguirle. Jesús nos llama a seguirle. Y ese llamado, primero que todo, es una invitación. Pero segundo, es un desafío. Seguir a Jesús. Esa invitación, ese llamado, perdón, es una invitación, pero también es un desafío. Porque lleva implícito el hecho de dejar muchas cosas, de renunciar a nosotros mismos, de renunciar a la vieja vida y seguir al Maestro. Escucharlo a Él, ya no escuchar a otros maestros, escuchar a nuestro Maestro. Ya no hacer lo que el mundo hace, sino hacer lo que nuestro Maestro nos dice. Es un desafío, porque en ese caminar que empezamos, en ese camino que comenzamos y que elegimos, vamos a tener desafíos, vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas. Pero estamos con el Maestro. Estamos con el Maestro. Entonces, el primer paso es este. En ese caminar con el Maestro, todos hemos dado un primer paso. Tal vez en este momento haya personas que me están viendo y están escuchando ese llamado. O lo vienen escuchando hace días, pero aún no se han decidido a aceptar ese llamado. Pero hay algunas personas, pero muchos de los que me están escuchando, muchos de nosotros hemos ya aceptado ese llamado. Algunos hace 10 años, 15 años, 20 años. Otros tal vez hace un mes o 6 meses o un año. Pero hemos aceptado ese llamado. Hemos aceptado el llamado de Jesús a seguirle, a servirle. Hemos aceptado ese llamado de Jesús a caminar con Él. La vida cristiana es un caminar con Cristo. Yo quiero que usted entienda esto. La vida cristiana es un caminar con Cristo. No es simplemente una religión. No es simplemente asistir a un lugar en este tiempo que ni siquiera podemos congregarnos físicamente. La vida cristiana no es simplemente asistir a un lugar, asistir a un culto o a una misa. La vida cristiana es caminar con Jesús todos los días de nuestra vida. Caminar con Jesús, aceptar el llamado, aceptar el desafío, aceptar la invitación de caminar con Jesús. Estos hombres, nosotros conocemos o escuchamos hablar mucho de los 12. Esos eran los apóstoles. Pero se habla en los evangelios de 70 que eran discípulos. Y se habla de 500 que estuvieron allá en el monte de la Ascensión. Y se habla de multitudes que seguían a Jesús. Pero nosotros hemos aceptado esa invitación, ese llamado, que es invitación y que es desafío. Ahí empieza, por decirlo de alguna manera, empieza nuestra aventura con Jesús. Qué bueno que usted lo vea de esa manera, un desafío. En la vida cristiana puede ser una especie de aventura, porque cada día hay desafíos nuevos, porque cada día hay cosas nuevas que aprender, porque cada día hay luchas nuevas que hay que dar, desafíos nuevos que hay que enfrentar, proyectos nuevos que el Señor trae para nuestras vidas. El Señor llama a cada uno de sus discípulos. Pero allí entonces empieza un caminar y empieza una enseñanza. Marcos capítulo 4. Evangelio de Marcos capítulo 4. Versículo 11. Perdón, versículo 11. Marcos 4:11.
Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sea perdonado los pecados. A vosotros os es dado conocer el misterio del reino de Dios. Jesús dedicó la mayor parte de su ministerio a enseñar a sus discípulos, a enseñar constantemente. Él predicaba a multitudes. Él enseñaba a muchas personas, pero especialmente a sus discípulos. Y yo quiero que usted entienda que una cosa es ser simpatizante, y otra cosa es ser creyente, y otra cosa es ser discípulo. Había multitudes que simpatizaban con Jesús. Había otros, un grupo más reducido, que eran creyentes, que creían en Jesús, que creían en sus palabras, que creían en sus milagros. Pero había un grupo más reducido que eran discípulos. Y hay una diferencia entre ser creyente y ser discípulo. El creyente viene para ser bendecido. El creyente viene a buscar el milagro. El creyente le gusta la música, le gusta la alabanza. El creyente le gusta de pronto la palabra. Pero hay una pequeña gran diferencia entre el creyente y el discípulo, y es la palabra compromiso. El discípulo está comprometido con el maestro. El discípulo está comprometido con el maestro. Y yo creo que este es uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en el mundo de hoy. Pero más aún, un gran problema que tenemos en la iglesia de hoy. Hay mucha gente que quiere ser creyente, pero no discípulo. Hay mucha gente que le gusta la alabanza, pero no son verdaderos adoradores. Hay mucha gente que le gusta de pronto cómo se da la enseñanza de la palabra, pero no la practica. Hay mucha gente que le gusta venir a la iglesia sin compromiso. Y no se trata de un compromiso con un pastor o con una denominación, se trata de un compromiso con el maestro. Ese es un discípulo. Y Jesús dedicó la mayor parte del tiempo a enseñar a sus discípulos. A enseñar a sus discípulos. Jesús enseñó a sus discípulos cada cosa, en cada área, en un contexto relacionado con la vida misma. Jesús enseñó en el monte, pero también enseñó a la orilla del mar, pero también enseñó en una casa, pero también enseñó en una llanura, pero en cada lugar. También enseñó en el templo. Usted y yo como discípulos necesitamos entender, Jesús es nuestro maestro y está dispuesto a enseñarnos cada principio. Pero usted y yo como discípulos necesitamos estar dispuestos a ser enseñados por nuestro maestro. Y eso a veces es más difícil de lo que parece. Porque tenemos nuestros propios esquemas, porque tenemos nuestros propios conceptos o esquemas y conceptos que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. Y cuando nos encontramos con el maestro, nos encontramos con algo muy diferente. Tenemos, por ejemplo, el sermón del monte, en el que Jesús una y otra vez dice: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y eso fue uno de los grandes problemas
que tuvieron los judíos para recibir a Jesús. Romper sus propios esquemas y recibir la enseñanza del Maestro. Hoy que muchos quieren acomodar la Escritura a sus propios conceptos, a los conceptos sociológicos, a los conceptos psicológicos, a los conceptos del mundo. Pero no se trata de acomodar la Escritura a las cosas del mundo. O sea, se trata de acomodarnos nosotros, o de acoplarnos nosotros, o de someternos nosotros a la Escritura, a lo que el Señor dice. En tercer lugar, Jesús les permitió tener experiencias, vivir experiencias sobrenaturales. Experiencias sobrenaturales. Tenemos el ejemplo en Mateo capítulo 17, versículo 1 al 8. Mateo 17, 1 al 8. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. En el proceso que el Señor tiene con nosotros como sus discípulos, nos permite vivir experiencias sobrenaturales. Y esto es algo importante. Esto es algo que rompe nuestros esquemas. Es algo que nos lleva a nuevos niveles en nuestra relación con Dios. Experiencias sobrenaturales. En el caso de estos 3 hombres, Pedro, Juan y Jacobo, tuvieron la oportunidad de ver al Señor Jesucristo transfigurado. Tal vez los que hemos leído muchas veces la palabra de Dios o este texto, nos hemos acostumbrado a esa palabra, la transfiguración. Pero ¿qué significa? Y yo quiero que usted se meta allí en ese ambiente, que usted se imagine por un momento la experiencia que tuvieron estos hombres con el Señor. Eran 3 pescadores. Eran 3 pescadores. Que estaban caminando con el maestro. Y un día el maestro les dice: acompáñenme, y los lleva a una montaña, a un monte apartado. Y de repente dice la palabra que él se transfiguró. Es decir, ellos pudieron ver que su rostro resplandecía como el sol y que sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ellos pudieron ver al Señor Jesucristo en toda su gloria, en todo su esplendor. Imagínese eso. Ellos estaban acostumbrados, sí, tenían ya un respeto por el maestro. Sí, lo amaban, lo respetaban, lo admiraban. Pero ellos habían visto simplemente su forma humana, natural, cotidiana. Pero en un momento ellos pueden ver al maestro completamente resplandeciente, en una forma celestial. Y fuera de eso pueden ver a Moisés y pueden ver a Elías. Tienen una experiencia tremenda y escuchan la voz de Dios desde el cielo que dice: ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Imagínense todo esto, ver al maestro transfigurado. Ver a 2 figuras que eran muy importantes para todos los judíos, que eran Moisés como el instrumento de Dios para traer la ley, y a Elías, uno de los profetas más admirados, llamado el profeta de fuego, que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Pero fuera de eso, escuchar audiblemente la voz de Dios desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado. Imagínese usted escuchar la voz de Dios. Ellos estaban tan impactados que en algún momento se le acercaron al maestro y le dijeron: maestro, para nosotros es bueno estar aquí. Hagamos 3 enramadas.
pero no para nosotros. Hagamos una enramada para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Nosotros nos quedamos afuera, pero queremos permanecer acá. Fue una experiencia poderosa. Escúcheme esto, el Señor nos permite tener experiencias sobrenaturales. Quiere que las tengamos. Usted y yo necesitamos tener esas experiencias, no simplemente por un sensacionalismo, sino porque esas experiencias sobrenaturales nos permiten a nosotros ser conscientes de que hay algo más que esto natural y nos llevan a nuevos niveles de fe y nos fortalecen interiormente. ¿Usted cree que por qué Pedro y Juan y Jacobo y todos los discípulos tuvieron la fortaleza para soportar la persecución, para soportar peligros, para soportar torturas y aún enfrentar la muerte y no negar a Cristo? Porque ellos tuvieron una experiencia sobrenatural. Creo que muchos cristianos en este tiempo son cristianos débiles, tienen una fe muy débil porque no han tenido experiencias sobrenaturales con Dios. Porque Dios es real. Usted tiene que buscar esas experiencias. Señor, yo necesito sentirte, yo necesito más de ti. Y eso lo encontramos cuando nos disponemos para el Maestro, cuando buscamos la presencia de Dios. Moisés tuvo el valor, y me salgo un poco de contexto, pero para hablar de experiencias sobrenaturales, Moisés tuvo el valor para enfrentar al hombre más poderoso sobre la tierra en su tiempo, que era el faraón. ¿Por qué tuvo el valor para enfrentarse al faraón? Y para enfrentarse a todo Egipto. Porque él tuvo una experiencia sobrenatural allá en la zarza. Escuchó la voz de Dios, habló con Dios. Y tuvo el valor de dirigir a todo ese pueblo en el desierto 40 años. ¿Por qué? Porque pudo ver a Dios. Vio la espalda de Dios, dice la palabra, pero lo vio. Escuchó la voz de Dios ahí en el monte Sinaí. Esas experiencias sobrenaturales nos fortalecen interiormente y nos permiten ver que esto natural es pasajero, pero lo que Dios tiene para nosotros es eterno. Nos permiten ver las cosas más allá de lo natural, más allá de si tenemos para pagar un arriendo o para pagar los servicios, o si tengo un problema en el trabajo. Estas son cosas circunstanciales. Pero cuando yo tengo una experiencia sobrenatural con Dios, yo sé que esto es pasajero. Lo de Dios es eterno. En cuarto lugar, Jesús les impulsó a sus discípulos a caminar en la fe. Mire todo el proceso que Dios hace con nosotros. Y yo estoy diciendo esto que Jesús hizo con sus discípulos, pero yo quiero que usted entienda que eso mismo es lo que Jesús está haciendo con usted y conmigo hoy. Y lo va a seguir haciendo todos los días de nuestra vida, porque usted y yo también fuimos llamados. Usted y yo también fuimos invitados. Usted y yo también fuimos escogidos. Jesús dice en Juan capítulo 15, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él también nos escogió a nosotros como sus discípulos. Permitió que le conociéramos. Él nos enseña cada día. Él también quiere darnos experiencias sobrenaturales. Él también nos impulsa a caminar en la fe como lo hizo con sus discípulos. Lucas capítulo 5, versículo 5. Lucas 5, 5. Dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red.
Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Jesús les permitió tener experiencias de fe, les impulsó a dar pasos de fe. En este pasaje dice la palabra que Jesús subió a la barca de Pedro a predicar, y cuando terminó de predicar le dijo a Pedro que fueran, le dijo: boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Y Pedro le dice: Señor, hemos pescado toda la noche, hemos estado trabajando toda la noche y nada hemos pescado, dice. Señor, la verdad es que estamos cansados. La verdad es que no, ya yo quiero es como ir a descansar, ya no se hizo nada. Pero Jesús le dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y Pedro dice: toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Y cuando ellos obedecieron a la palabra del Señor, entonces dice la palabra que ellos ellos bogaron mar adentro, echaron sus redes y encerraron gran cantidad de peces, y tuvieron que hacerle señas a otra barca para que les ayudara a sacar los peces. Imagínense eso. Esos son experiencias de fe. Esos son pasos de fe. En tu palabra echaré la red. El Señor quiere llevarnos a nosotros como sus discípulos a dar pasos de fe. En cada día, en cada momento, en cada instante, el Señor nos desafía a dar pasos de fe. El Maestro nos está desafiando a dar pasos de fe porque Él está formándonos. Él está formando nuestro carácter. Él está preparándonos. ¿En qué áreas el Señor le está diciendo que dé pasos de fe? Hay otro pasaje que no voy a leer, pero se lo voy a mencionar en Mateo capítulo 14, en el versículo 28 al 31, cuando Jesús camina sobre el agua. Cuando Jesús camina sobre el agua, dice que sus discípulos se habían adelantado, Él se había quedado orando, y y sus discípulos se adelantan en la barca, y luego en medio de la noche Jesús los alcanza caminando sobre el agua, y ellos ven por allá a lo lejos y dicen: es un fantasma. Y Jesús les dice: no teman, yo soy. Y Pedro dice: Señor, pues si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y le dijo Jesús: hágale, venga. Y Pedro baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Pero luego dudó y empezó a hundirse. Jesús lo toma de su mano, lo levanta y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esto todos son ejercicios de fe. Son ejercicios de fe. Jesús desafió la fe de sus discípulos. Jesús nos desafía a nosotros también. Cuando usted vea que tiene que enfrentar situaciones en las que tiene que dar pasos de fe, en las que tiene que echar la red en la palabra del Señor. Señor, tú me dices que dé pasos de fe, pues yo lo voy a hacer. Señor, yo siento que tú me estás desafiando a hacer esto, yo lo voy a hacer. En tu palabra echaré mi red. En tu palabra, confiando en ti, voy a empezar a caminar sobre el agua. Y puede que caminando sobre el agua en algún momento sentimos o sintamos que nos hundimos porque dudamos. Pero qué bendición cuando sabemos que el Maestro está allí para tomarnos de la mano y no dejarnos hundir. Porque Él nos está formando. Porque el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Él les enseñó, Él les dio experiencias sobrenaturales, Él les impulsó a dar pasos de fe, pero también los corrigió. Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús corrigió a sus discípulos cuando Él vio que ellos no estaban, que ellos estaban desenfocados, que ellos no estaban haciendo, no estaban viendo las cosas, entendiendo las cosas como debían entenderlas. Entonces Él los corrigió, y tenemos muchos casos en la Escritura. Este es uno de ellos. Él los había enviado a predicar, y Jesús les dijo: vayan, prediquen en toda parte. Sanen enfermos, echen fuera demonios, limpien leprosos, resuciten muertos. Jesús les dio esa autoridad para que fueran. Y cuando regresan, yo me imagino que pues, si el Señor les dio esa autoridad, tal vez algunos de ellos o varios de ellos habían echado fuera, ellos habían orado por los enfermos y se habían sanado. Tal vez habían orado por algún leproso y se habían sanado. Incluso, no lo dice la Escritura, pero puede ser que alguno de ellos hubiera orado por un muerto y hubiera resucitado. Pero ellos venían impactados porque aún los demonios se les sujetaban. Y Jesús les dice: mire, aquí lo importante no es eso, porque yo vi a Satanás cuando cayó del cielo como un rayo. Es decir, el jefe de todos esos demonios ya cayó, ya está vencido. Pero ustedes no se emocionen por eso. Emociónense o gócense porque sus nombres están escritos en el cielo. En otra ocasión Jesús los reprendió por su poca fe. En otra ocasión Jesús los reprendió porque estaban buscando posición. Estaban discutiendo entre ellos quién sería el primero. No, yo quiero ser el primero. Y a veces eso sucede en la iglesia, en el liderazgo. ¿Quién será el primero? ¿Quién es el mayor? Y Jesús los corrige y les dice: no estén pensando en eso. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el primero, sea el que sirve a los demás. Jesús corrigió a sus discípulos, como nos corrige hoy día también. Tal vez usted ha sentido en algún momento la corrección del Señor, a través de su Espíritu Santo que le redarguye, a través de la palabra que le habla. A través de las mismas circunstancias uno siente que el Señor le está corrigiendo, y esto no es un mero sentimiento de culpa, sino que en algún momento que usted está hablando de cierta manera, está pensando de cierta forma o está actuando de alguna manera, usted siente que el maestro le reprende, que el maestro le corrige y le dice: no, así no es. O tal vez Dios use a otras personas. Tal vez Dios use a su pastor o a su pastora o a un hermano o a un amigo, a un burro. Eso no se dio en el Nuevo Testamento, pero sí lo tenemos en la Escritura. En el caso de Balaam, y Dios tiene que usar a su asna para hablarle al profeta. Imagínese un asna hablándole a un profeta. Y a veces nosotros decimos: ay, este inconverso, ¿por qué me está hablando a mí si yo soy hijo de Dios? Si yo soy siervo del Altísimo, soy el pastor fulano, el evangelista sutano, el super hiper mega apóstol tal. Pero el maestro puede usar lo que quiere. Él corrige a sus discípulos. Él corrige a sus discípulos.
Le pregunto, ¿usted es discípulo de Cristo? Si usted es discípulo de Cristo, espere que el maestro también le corrija. Pero también no solamente los felicitó, perdón, no solamente los reprendió, sino que en algún momento los felicitó. Cuando él veía que hacían algo importante, algo bien hecho, entonces él también los felicitaba. Mateo capítulo 16, versículo 17, dice, Jesús está hablando allí con sus discípulos y está preguntándole, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Y todos se quedan callados, pero Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, versículo 17 de Mateo 16, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado, qué bien, Pedro. Eres bienaventurado, esto no te lo reveló carne ni sangre. Pero más adelante, al mismo Pedro lo tiene que reprender. En el versículo 23, ¿qué sucede allí? Jesús les está diciendo, yo tengo que morir, tengo que ir a la cruz. Y Pedro lo saca aparte, le dice, maestro, no diga eso. Y comenzó a reconvenirle. Pedro regañando al maestro. Y el Señor Jesucristo le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. También el Señor felicita y el Señor corrige. El Señor felicita y el Señor corrige. Somos sus discípulos. Pero cuando ellos se equivocaron, también les dio oportunidad. Juan capítulo 21, versículo 15, no lo vamos a leer, pero se lo voy a contar. Juan capítulo 21 tiene un contexto muy interesante, y es que unos días antes Pedro había negado a Jesús. La noche más difícil, cuando Jesús había sido apresado, estaba siendo azotado, humillado. Pedro estaba allí en el jardín, en el patio del sumo sacerdote, y empiezan a preguntarle, ¿usted estaba con él? No, yo no lo conozco. Y sabemos cómo es la historia. Pedro niega a Jesús 3 veces. Pero en en Juan 21, después de que Jesús había resucitado, aparece a sus discípulos y toma a Pedro a un lado, y entonces empieza a decirle, Pedro, ¿tú me amas? Pedro le dice, sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas, le dice el Señor. Apacienta mis corderos. Y luego le preguntó otra vez, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice Jesús, pastorea mis ovejas. Y luego Jesús otra vez le dice, ¿me amas? Y él se puso como triste, como aburrido, pero dijo, sí, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y yo veo allí la oportunidad que el Señor le da a Pedro después de haber fallado. 3 veces le había negado. Pero después de que él había negado al Señor, dice la palabra que salió afuera y lloró amargamente. Él se arrepintió. Y luego Jesús le da la oportunidad de reivindicarse, de levantarse, de reafirmar su amor por él, de palabra. Pero más adelante le da la oportunidad de ser el jefe, el líder de la iglesia primitiva. El líder. Cualquiera de nosotros desechamos a los demás porque fallaron. Es bien conocido lo que se dice, ¿cierto? Que usted puede hacer 100 buenas y una mala, y la gente le toma la mala. Y todos somos así, muchas veces lo hacemos. ¿Cuántas cosas buenas ha hecho una persona por nosotros, y cuando nos falla una vez, lo desechamos?
no lo perdonamos. Pero el Maestro da oportunidad. A veces sentimos que hemos fallado al Maestro, que hemos fallado al Señor, pero necesitamos entender que Él es el Dios de las oportunidades. No de las segundas oportunidades, sino de las muchas oportunidades que nos da el Señor. Además de esto, Jesús les dio autoridad. Mateo 28, 18 y 19. Jesús, después de haber resucitado, después de haber estado 40 días con ellos, antes de subir al cielo, les dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. El Señor les dio autoridad. Y también en el pasaje de Lucas que leíamos ahorita, Jesús les dice: he aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Jesús les da autoridad a sus discípulos. Jesús nos da autoridad como sus discípulos. ¿Qué es la autoridad que el Señor nos da? La autoridad para predicar su palabra, la autoridad para echar fuera demonios, la autoridad para orar en su nombre por otras personas, la autoridad de enfrentar al enemigo. Tenemos la autoridad de parte del Señor, porque somos sus discípulos. Y por último, Jesús les dio su Espíritu Santo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Hechos 2:4 o en Hechos capítulo 2 leemos que vino el Espíritu Santo y los llenó a todos. Y todo aquel que recibe a Cristo y todo aquel que es discípulo de Cristo tiene al Espíritu Santo, recibe al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que si usted no tiene el Espíritu Santo, o que el que no tiene el Espíritu Santo no es de Él. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo. ¿Por qué podemos tener esa certeza? Pues porque hemos creído en Él, porque le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Y dice la Biblia que en el momento en que le recibimos, en el que creímos en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo como sus discípulos. Todo esto es parte de ese proceso que el Señor está haciendo. Todo eso es parte de lo que Jesús está haciendo en cada uno de nosotros, perfeccionando su obra. Tal vez debiéramos pensar por un momento, volvernos al momento en el que Jesús llamó a Pedro, en el que Jesús llamó a Juan. Estaban allá a la orilla del mar con unas redes, mojados, sucios, y Jesús los llama para que lo sigan. Y compara ese momento con el momento de Pentecostés, con todo lo que ellos habían vivido durante 3 años y medio al lado del Maestro. Todas sus enseñanzas, todas sus experiencias, esas experiencias de fe, esas experiencias sobrenaturales, claro, esas felicitaciones que recibieron en algún momento, esas correcciones, claro, como seres humanos en algún momento fallaron, tropezaron, cayeron, pero ahí estaba el Maestro que les enseñaba, que les decía, que les impulsaba, que les daba oportunidad. Piensa en todos esos momentos. Siempre pensamos en Jesús con un rostro así serio, así triste, o así como de mal genio. Pero piensa esos momentos tan hermosos que tuvieron que haber pasado esos discípulos comiendo con el Maestro, riendo con el Maestro, cantando con el Maestro, caminando con el Maestro. Una gran aventura, una experiencia maravillosa que usted y yo tenemos la oportunidad de vivir hoy. La única diferencia es que no lo vemos, pero Él está con nosotros. Porque Él dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cada día es una experiencia nueva. Cada día es una enseñanza nueva. Cada día
Es un desafío nuevo, pero cada día aprendemos algo nuevo, crecemos un poco más, avanzamos un poco más. Compara ese momento allá junto al mar de Pedro, de Juan, de Jacobo. Compara ese momento de Mateo sentado a la mesa de los impuestos y Jesús los llama. Es el primer momento, pero compárelo con ese momento en el que tuvieron esa experiencia de ver a Jesús subir al cielo y tuvieron esa experiencia en Pentecostés de ser llenos del Espíritu Santo y de pararse frente a una multitud y empezar a predicar. Cuántas cosas habían pasado, cuántas cosas habían aprendido y cuánto nivel habían adquirido por ese caminar diario con el Señor. Piense por un momento, tal vez el primer momento que usted recibió a Jesús, cuando usted fue por primera vez a la iglesia, cuando usted recibió a Jesús en su corazón. ¿Cómo estaba usted? ¿Cómo fue esa experiencia? Fue novedosa, pero usted era un bebé espiritual. Ahora piense en este momento, cuántas cosas ha vivido con el Señor, cuántas cosas ha aprendido, cuántas experiencias ha tenido con el Señor. ¿Qué nivel tiene en este momento en lo espiritual? Ustedes dirán, no, todavía me falta mucho. Sí, a todos nos falta mucho. Pero cuántas cosas el Señor ha hecho. Y recuerde, Él no ha acabado la obra en cada uno de nosotros. Volvemos al texto inicial. Aquel que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él lo sigue haciendo. ¿Cuántas experiencias nos esperan de aquí en adelante? ¿Cuántos desafíos? Pero véalo de esa manera. No, qué susto, qué miedo, qué cosas tan horribles tal vez nos tendrá que pasar. No lo vea de esa manera, véalo como esa forma de caminar con el Maestro. El Maestro siempre está con nosotros, siempre nos está dando la mano, siempre nos está allí para darnos una palabra de aliento, tal vez para darnos una sonrisa, tal vez para darnos una palmada en el hombro, o tal vez también para decirnos, no, así no es, estás equivocado. Pero la seguridad es que el Maestro está ahí para nosotros. Está ahí con nosotros para enseñarnos, para irnos llevando cada día a algo más, a algo mayor, a algo más grande, más sobrenatural. Gocémonos de que somos sus discípulos y pidámosle a Él que nos ayude cada día a seguir adelante, a seguir con esta experiencia maravillosa que se llama la vida cristiana. Un caminar con Jesús. Cierre sus ojos allí donde está y ore al Señor. Padre, te adoramos. Te adoramos, Señor. Te exaltamos. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado para ser tus discípulos. Nos has llamado para caminar contigo. Gracias, Señor. Nos has llamado a conocerte, a aprender de ti, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor, por las experiencias que hemos vivido contigo, por lo que estamos viviendo y por lo que vamos a vivir. Qué privilegio tan grande caminar contigo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú nos impulsas cada día a caminar en la fe. Gracias, Señor, porque en ti tenemos ese impulso, ese aliento, tal vez esa felicitación, pero también esa reprensión. Gracias porque si nos equivocamos, tú estás aquí para darnos oportunidad. Gracias porque tú nos das autoridad, porque tú nos has dado tu Espíritu Santo, pero sobre todo porque tú nos has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias. Gracias, Señor. Cántele al Señor. Dígale, Señor, aquí estoy. Pues el desierto me ha enseñado tu Gracias, Señor. fidelidad.
He visto muy de cerca mi fragilidad tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Dígale, me llevas lejos. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Oh, dilo, en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor. Tuyo soy, tu sangre me limpió. Así es, Señor, gracias por tu sangre preciosa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios. Dígale, si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Declaremos, he decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Sí, Señor. No volveremos atrás, Señor. No volveremos atrás, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de caminar contigo, Señor. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, No puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Sí, Señor. Te seguiremos, Señor. Te seguiremos todos los días de nuestra vida. Seguiremos caminando contigo, Señor. Oh Dios, cada día de nuestras vidas. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Quiero recordarle que el próximo miércoles a las 7 de la noche estaremos una vez más transmitiendo en vivo y el domingo a las 10 de la mañana. Y quiero recordarle que dé like a esta transmisión, que usted pueda compartir esta transmisión y también en YouTube, también pueda suscribirse en YouTube a nuestro canal para que pueda, algunos de pronto no pueden verlo por Facebook, otros lo ven por YouTube. Entonces, son medios que tenemos. Comparta estas transmisiones, comparta estas predicaciones que yo sé que van a ser de bendición para
otras personas. Dios les bendiga y un abrazo.